Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender. Recuerden que ya estamos en el cuarto bimestre. Sí, chicos, estamos en el cuarto bimestre. Hoy, chicos, les he traído un tema nuevo, muy interesante, para lo cual quiero que observen y presten mucha atención. Dice, mira, es una escena. Sí, vemos a un grupo de niños sentados mirando una tarima y ahí dos muchachos están representando una batalla entre un rey o príncipe y un monstruo, un enemigo, un dinosaurio. Está representando una batalla. Y sabemos claramente que este monstruo en realidad es otro niño disfrazado. Y ese niño también no es un príncipe ni un rey, sino que también está disfrazado. Nos damos cuenta también que tiene un escenario, que han puesto una imagen de un bosque para simular el lugar donde se va a realizar la pelea. ¿Esto qué es? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han visto representar escenas como esta? Claro, lo han visto. ¿En dónde? En el teatro. Sí, hoy chicos vamos a hablar básicamente sobre eso, sobre la dramatización. Pero, ¿qué es la dramatización? La dramatización es una interpretación teatral, también puede considerarse como una representación de una determinada situación o hecho en el campo de las relaciones humanas y como su nombre lo dice, está vinculado al drama y el drama al teatro. Muy bien, es interpretar una escena. Ahora vamos a conocer un poquito más de la dramatización. Primero, dentro de la dramatización vamos a encontrar un guión teatral. Miss, ¿pero qué es el guión teatral? Bueno, cuando una persona sale a escena, tiene que saber qué decir. Y eso lo vamos a encontrar en el guión teatral, que es expresa por escrito las indicaciones necesarias para la representación teatral. Claro, ellos dos, a representarse, en realidad ellos han tenido un guión para seguir el orden. Ahora, vamos a conocer un poquito más del guión teatral. ¿Qué les parece? Sí. ¿Cómo hacer un guión teatral? Tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué historia quiero contar? Segunda. ¿Cómo quiero contar esa historia? Siguiente. ¿Cómo será cada personaje? ¿Qué tipo de decorado necesito? Y por último tenemos, ¿qué final quiero? ¿Cómo resolveré el conflicto? Teniendo en cuenta todas estas preguntas, puedo crear un guión teatral y así obviamente hacer una representación de teatro. Sigamos. Pasos para hacer un guión teatral. 1. Hacer un borrador que contenga los actos y las escenas detalladas siempre que es lo que acontece en cada parte. 2. No tengas prisa en terminar tu guión teatral. De hecho, te recomendamos que realices un borrador como sea necesario hasta que te sientes convencido o convencida con tu trabajo. También, una vez que tengas los actos y las escenas más o menos bien delineadas, empieza a escribir los diálogos. Recuerda que tienen que hacerse en forma coherente, así que no te detengas mucho en embellecer estos diálogos para que eso abra tiempo hacia el final. O sea, habrá tiempo para embellecer los diálogos hasta el final de la historia. Intenta que el diálogo encaje bien con la definición de la personalidad de cada personaje. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Anota las acotaciones que creas necesarias. Un truco para ellos es imaginarse que ves la obra desde fuera para poder identificar todos los detalles de la acción, la iluminación, el escenario, etc., que sean relevantes para que la historia cobre el sentido deseado. Muy bien, acá vemos una obra teatral porque todavía tenemos que decir datos del guión. Una vez que hayas escrito los actos, las escenas, los diálogos, las acotaciones, que ahora te voy a explicar qué son, habrá llegado el momento de pulir todos los detalles de la obra para que quede lo más completo posible. En el caso de los diálogos, por ejemplo, tendrás que reescribirlos para darle un toque natural. Puedes incluso grabarte a ti mismo diciéndolos. Es posible que a lo largo de este paso aparezcan nuevas acotaciones que tendrán que incluir referidas sobre todo a gestos y reacciones no contextuales de los personajes. Cuando finalices estos pasos, podrás releer y seguir puliendo la obra hasta obtener los resultados deseados y cerrar el guión con un buen final.
Te recomendamos que por último, como último paso, sea escoger el título, aunque muchos prefieren hacerlo al principio. La mayoría de dramaturgos, así se llaman las personas que escriben obras de teatro o guiones teatrales, necesitan ver la obra finalizada para inspirarse a encontrar un buen título que encaje. Muy bien, recuerda que lo primero que tenemos que construir antes de la obra teatral, obviamente, es primero hacer un guión para que de ahí se guíen, así un mismo nombre lo dice, guión, para que de ahí las personas que van a representar tengan una forma ordenada de aparecer en escena. Ahora, ¿qué más debemos aprender? Debemos aprender las partes de un guión teatral, que son los personajes, las acotaciones, los actos. ¿Qué son los personajes? Se dividen en principales y secundarios. Deben definir muy bien la personalidad y las características de cada personaje. Hay personajes que más salen en las escenas porque son los principales y los otros que son los secundarios, pero que son importantes también porque hacen ver las escenas más atractivas. Las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Dan pautas sobre los cambios de decoración, el movimiento, la disposición y los gestos de los actores en el escenario. Las acotaciones son las pautas o cómo deben ir cada personaje, cada gesto, cada decoración. Acto. Cada una de las partes de la obra se muestra enumerada. El paso de un acto a otro implica un cambio en la escenografía. Un acto ya se está hablando de una forma más general de cada escena. Muy bien, seguimos. Escenas. Escenas está dentro del mismo acto. Dentro del mismo acto vamos a encontrar escenas que hacen referencia a los personajes que aparecen en el escenario. Un cambio de escena significa un cambio de personaje. Cuadros, elemento integrado dentro de una escena que represente la situación o diálogo breve que pueden ser independientes al hilo conductor de la historia. O sea, el cuadro está dentro de la escena y las escenas están dentro de un acto. Diálogos, texto que interpretan los actores. Sí, es lo que van a hablar, lo que van a decir. Pueden ser también monólogos. Esto sucede cuando en escena se encuentra un solo personaje. Hay diálogos, obviamente, entre uno o varios personajes y también un solo personaje puede hablar en escena. A eso se le conoce como el diálogo. Muy bien, ¿qué más vamos a aprender? Ahora lo vamos a conocer en un ejemplo de obra teatral. Este es un pequeño relato, bueno, es una pequeña obra o un extracto básicamente de la obra Pinocho. Dice, aquí tenemos el personaje del narrador, Geppetto, narrador y Pepe Grillo. El narrador nos va a presentar el lugar, sí, nos lo va a describir. Obviamente que cuando salga al público, esa representación va a ser más observada porque ya se va a ver todo lo que se necesita para llamar la atención. Por ejemplo, dice acá, había una vez un viejecillo carpintero llamado Geppetto que gustaba de elaborar juguetes y muñecos de madera. Con dulce amor y soñando que eran juguetes para un hijo suyo, hijo que nunca tuvo. En una ocasión, mientras dibujaba el rostro de uno de sus muñecos, exclamó, vamos a analizarlo, ¿ya? El narrador nos va a presentar el escenario. ¿Qué va a hacer? Que está dentro de una carpintería, muy bien. ¿Y quién se va a encontrar? Geppetto, que es un ancianito, muy bien, que es carpintero además, y que está haciendo juguetes de madera. Entonces, cuando la persona que va a representar a Geppetto esté en el escenario, va a tener que figurar ser un anciano. Asimismo, que está trabajando en un taller. Muy bien. Geppetto dice, oh, qué feliz me siento entre todos estos muñecos, pero qué feliz sería si uno de ellos fuera un hijo mío. Narrador. Continuó trabajando en este hermoso muñeco, dibujando la carita de un niño, con ojos grandes y alegres y una tierna sonrisa. Mientras trabajaba, se quedó dormido, imaginando en el rostro de aquel niño de madera el rostro de un hijo propio. Un niño, un hijo mío, qué feliz sería con un niño de verdad, soñaba Geppetto. ¿Te has dado cuenta que el narrador sabe lo que está pensando
el personaje? Claro, para eso justamente, necesariamente debemos tener un narrador, ¿ya? Para poder tener un orden. Pepe Grillo. Ah, pobre Gepetto, si tan solo su deseo se cumpliera. Muy bien. Recuerda esto. Recuerda que en una obra teatral los personajes se rigen a lo que tenga el guión. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido la clase de hoy. Solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho y de recordarles que tenemos tarea en el libro, la página 231, 232, asimismo que deben realizar un resumen o esquema del tema de hoy, que fue la dramatización. Muy bien, como siempre aquí te adjunto una pequeña ayuda en las páginas del libro. Ya estamos en el libro y ahora vamos a acercar la imagen y dice dramatización. Completa el siguiente esquema sobre el guión teatral. El guión teatral expresa por escrito las indicaciones necesarias para la representación teatral. Tipos según el Parlamento. Diálogos. Intercambio verbal entre dos o más personajes. Monólogo. Texto de un solo personaje. Aparte. Expresión hablada de pensamiento de personaje. Estructura. La escena. ¿Qué es la escena? La escena es la unidad más pequeña del guión. El cuadro, el conjunto de escenas del mismo decorado. El acto contiene un inicio, un nudo y un final. Los elementos son el director, los actores, la escenografía, el vestuario y obviamente la historia. Ahora vamos a la siguiente página, que es la 232, y dice: responde las siguientes preguntas que te ayudarán a representar o dramatizar una obra navideña. ¿Qué se va a representar? Vamos a hablar con guión. Tienes que pensarlo. ¿Quieres representar una obra sobre Navidad? ¿Qué vas a representar? Por ejemplo, el amor, el compartir. ¿Quiénes va a ser el que guíe a los actores y actrices? El director, una persona responsable. ¿Quién serán los representantes de los personajes de la obra? ¿Quiénes serán? Imagínate aquí. ¿Listo? Después, ¿quién caracteriza a los personajes? El vestuarista y maquillaje. Acá tienes que mencionarte los nombres de algunos compañeros. Elabora el siguiente ficha de estudio con lo siguiente. Título de la obra. Aquí vas a hacer, por ejemplo, el título Una Navidad diferente. Inicio, el nudo y el final de la historia, contada con tus palabras. Nada más. ¿Ya? Recuerda que hemos terminado la página anterior, que fue la página 231, y ahora hemos hecho la página 232, que es contar o tratar de realizar una representación. Aquí te puedes guiar con preguntas. ¿Quién va a representarlo? Lo tienes que escribir tú como director. Tú tienes que ponerle los nombres que tú deseas. Muy bien, chicos. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Fue una clase diferente. Nos vemos la próxima. Adiós. Los quiero mucho. Chao.